esa trayectoria siempre es un aliciente y es como un mimo, ¿no? Eso me ha dejado el fútbol profesional. Contame, ¿en qué barrio naciste? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo se conformaba? ¿En qué te iniciaste? ¿En qué club de básquet y fútbol? Bueno, muchas gracias primero por todo esto, por la nota. Me inicié en el Juventud Maturana, que es del barrio Bellavista, en límite con Capurro. La cancha estaba frente por frente a la playa Capurro. Y bueno, ahí fueron mis primeros pasos. Empecé con 8 años a jugar en el Babi, hasta los 13 años, donde intenté ser golero. Ah, mira, sí. Ser el chiquito Mazurkiewicz. Ah, ¿era tu ídolo? ¿O uno de Era tus mi ídolo y aparte no solo eso, sino que quería ser golero. Claro. Y bueno, y mi padre era el presidente del club y le dije, papá, quiero ser golero. Y bueno, me compró el buzo negro, pantalón negro, todo como Mazurkiewicz, ¿no? Pero resulta que me hacían de a 4 o 5 goles, 6 goles, era mal. Pero mi padre me dijo, vas a ser golero 6 meses más. Le digo, ¿por qué? Le digo, porque yo lo saqué en 6 cuotas y lo voy a pagar toda, y vas a usar la ropa. Me dijiste, así que por 6 meses fui golero. Sí, no podías cambiar, no podías salir del puesto. Sí, pero bueno, después me fui perfeccionando un poquito más. Mismo en el básquet y fútbol jugaste en cancha después. Sí, en el Babi empecé ahí como un volante. Bueno, viste que en el Babi se juega 7 y podés jugar de todos los puestos. Pero más cuando tenía la edad de ya 12, 13 años me fui inclinando para el lado del delantero y más sabiendo que estaba un fenómeno como Fernando Morena, lo miraba mucho ya desde chico, ¿no? ¿Y qué, tu papá qué se dedicaba, tu familia cómo se componía? Bueno, sí, mi mamá trabajaba en un laboratorio, en una especie de veterinaria, un laboratorio inglés, ahí por la zona, ahí por Capurro. Después mi padre trabajó muchos años en el puerto de Montevideo, siendo una persona que se había también dedicado a la calefacción de lugares de empresas. Claro. Por ejemplo, los bancos de los que están en la ciudad vieja, mi padre los había calefaccionado y bueno, pero tenían sus estudios cualquiera de los dos. Claro. ¿Y hermanos? Una hermana que me siguió todo mi carrera y era el que desde muy juveniles, cuando a veces salíamos en los diarios, por lo menos salían los nombres, antes salían los nombres y las formaciones, después empezaron las fotografías. Recortaba. Y me recortaba todo y bueno, me hizo un gran álbum desde las juveniles, pero bueno, ya te expliqué, estoy en pleno trabajo en mi casa y todavía no lo tengo, pero ya lo voy a tener. Está bien, ¿y estudios hasta qué cursaste? Bueno, hice la UTU, hice toda la UTU hasta recibirme de mecánico tornero. Me decías, sos mecánico tornero y llegaste a trabajar. No, solamente cuando estaba viviendo ahí por Tres Cruces tenía una empresa ahí al costado que era un amigo mío, hincha de Peñarol, y necesitaba cosas de trabajar en mi casa de tornería, y me decía, vení Miguel, hacé la voz. Y bueno, venía, iba y ¿Algo te acordabas? Él hacía las cosas, pero me las traía para mi casa. Está bien. ¿Y después del baby fútbol, cómo siguió tu carrera? Bueno, después del baby fútbol me fui en una anécdota creo linda también, me fui a probar a Peñarol porque vi en los diarios. Mi padre también tenía un kiosquito que vendía diarios y bueno, ahí me enteré que solicitaban aspirantes, pero mi padre como hincha rabioso de Fénix, mi madre también, vitalicio, soy Fénix le ha regalado una camiseta a mi mamá también y todo. Y resulta que mi padre, claro, viste, como todo padre, fue a hablar con los directivos. Yo en el baby fútbol tenía buena mirada también, era un futbolista que lo podían mirar. Y había arreglado todo con la directiva de Fénix para yo jugar en Fénix. Y resulta que salía de mi casa
y iba hasta un sector de que mi padre me miraba porque tenía que cruzar una vía del tren y ahí ya no me veía y salía corriendo y en Agraciado y Boulevard me tomaba el 538 para ir a Las Acacias. Ah, ¿te escapabas? Me escapaba, en vez de ir a Fénix me iba a Peñarol. Ajá. Resulta que ahí, como jugábamos en la selección del Babi, jugaba con Pinocho Vargas. Ah. Y los dos fuimos en el mismo momento con Pinocho a probarnos a Peñarol. Ah, bien. Y me acuerdo que fuimos juntos y le decía, Walter Mosquera era el técnico, Pepe Chegoyen estaba como coordinador y le dije, él juega de 7 y yo juego de 8. Y bueno, tuvimos 2 o 3 prácticas y quedamos los dos. Quedaron los dos. Y resulta que, ¿cómo le decía a mi padre? Eso. Que me venían a fichar de Peñarol. Y le digo, papá, la semana que viene me van a venir a fichar, le digo. Y dice, ya sé, ya hablé con la gente de Fénix, no tenés ni que ir a practicar, ya estás fichado. No, papá, me voy a fichar en Peñarol. Bueno, viste que en ese entonces mentirle a tus padres era bravo, ¿no? Era complicado. Acá no hubo ni Peñarol, ni Nacional, nada, que no sé qué, vos vas a ir a Fénix. Pero bueno, vinieron ahí Walter Mosquera, Echegoyen y pude concretar el fichaje en Peñarol. Y ahí empecé, con 14 años, empecé en Peñarol. Empezaste, hiciste las formativas, pero antes de debutar en Peñarol, debutaste en otro, ¿no? No, debutaste en Peñarol. No, debuté en Primera División en Peñarol. Creo que para cerrarte el fichaje mío, el primer partido de las juveniles, que en ese entonces era 6ª división, ahora hay 7ª división, me enfrenté a Fénix el primer partido. Ajá. Y lamentablemente le hice 4 goles. Imagínate mi padre en la tribuna viendo a los directivos de Fénix y todo, no sabía dónde meterse. Se quería esconder. Se quería esconder, tragame tierra, decía, ¿para qué lo vine a ver? Bueno, pero sí hice todas las juveniles hasta más o menos 19, 20 años que Luis Cubilla me subía primero. ¿Qué te acordás de ese momento? ¿Qué te dijo Cubilla? ¿Qué te habló? Bueno, lo primero que me dijo era, pues yo estaba trabajando en el puerto, estaba haciendo lo que yo estaba estudiando, y me dijo, bueno, tenés que dejar el trabajo, vas a hacer un contrato de profesional, porque estaban juveniles, estaba en la 3ª división, como era antes, bueno, ahora también, ¿no? Antes había reserva, yo reserva no llegué a estar, era 3ª ya. Y bueno, arreglo con Damiani, tenía que ir a hablar con él, y creo que más o menos te dije ahí un poquito, pero fui a gestionar el dinero y cuando mi padre, claro, tenía que firmar mi padre como yo menor todavía, pero saqué todas las cuentas que se pagaban, la luz, en la UTE, teléfono, lo que sea, ¿viste? Y después que me quedara espacio para mí. Yo creo que en ese entonces eran 15.000 pesos, por ahí, años 78, 79. Y Damiani me dijo, ¿te sirven 30? Entonces fui y llamé a mi padre y me dice, ¿firmaste? No, me imagino. Y bueno, está. ¿Vivías con ellos todavía? Sí, con tus sí, padres. sí. ¿Y qué jugadores habían en ese plantel de Peñarol? Bueno, era el retorno de Fernando Morena, el Indio Olivera, Juan Vicente Morales, Víctor Diogo, ya había un equipo muy importante, Fernando Alves, mismo el chiquito Mazurkiewicz, alcancé a tener... A compartir plantel con él. Sí, a compartir plantel con él, hasta él creo que es en el año 81 que el chiquito Mazurkiewicz deja el fútbol, pero yo me acuerdo que, bueno, viste que yo te decía que mis inicios quería ser como él. Sí. Y él, si la práctica era a las 9 de la mañana, él a las 8 estaba ahí ya practicando, si era a las 2, estaba a la 1, siempre estaba 1 hora antes. Era, la verdad que un fenómeno como profesional, ¿no? ¿Le dijiste que sí, se la conté, sí, se mataba la risa. Estuvo bien tu padre, me dice, le hiciste gastar toda la plata y no, por lo menos tirate un poco, sudá un poquito la camiseta, me dijo, no, le conté y se mataba la risa. Era bravo jugar con Morena adelante, ¿no? Bueno, sí, muchos te dicen, ¿viste? Era bravo, pero era bueno también, porque primero aprendías. Aparte Fernando era un jugador una persona que te decía, vení vos, vamos a trabajar. Y terminaban los entrenamientos y nos quedábamos hasta altas horas de la noche, ¿no?
no era una cosa que vos decís, porque muchos dicen, no, porque ahora viste que está todo muy medido el entrenamiento, ¿no? Sí. Entonces, hasta acá y después tenés que descansar. Sí. Pero no, o sea, las definiciones no eran cansadoras. Y bueno, la verdad que aprendí mucho con él y no era difícil porque nosotros se había arreglado de que si ganábamos, ganábamos todo igual, y cuando estabas en el plantel ganabas igual, pero siempre, las veces que me tocó jugar con él, me decía, vos, si yo voy allá a un palo, a un costado, vos tratá de estar siempre atrás mío. A vos no te va a marcar nadie, me decía, me van a marcar a mí. Entonces yo me llevo 2 o 3 y va a ser gol tuyo. Y bueno, así pasó, ¿no? Muchas veces él se movía para un costado y uno podía entrar y... Qué bueno eso, ¿no? Fue impresionante. La verdad que lo que viví con él en aprendizaje fue lo mejor que me puede haber pasado futbolísticamente. Además, en ese plantel, por ejemplo, el del 82 de Peñarol, tenía jugadores impresionantes, ¿no? Porque Sí, tenía el Indio Olivera, que era un líder, Bocio en el medio. Sí, Diogo, Mario Saralegui, ¿no? Bocio, bueno, después nosotros cuando se fue Rubén Paz en esa época dijimos, se va Rubén, que macana, podemos salir campeón de todo, pero vino Jair, y la verdad que Jair también fue otro fenómeno, que colaboró también con ese Peñarol del 82, impresionante, ¿no? Aparte Jair también era un jugador que a veces había los partidos más importantes no se los perdía y a veces los menos, entre comillas, decir importantes, me decía Miguel, prepárate que jugás vos y bueno, y ahí estaba para jugar. Tenía una sobrecarga, sí, que en esa época no sé si no existía tanto eso. Bueno, a ver, cuando empezó la Copa Libertadores, no te olvides que nosotros ese 82 salimos campeones uruguayos, campeones de América y campeones del mundo, ¿no? Y había en la Copa Libertadores también tenías que jugar entre semanas, pero yo creo que Hugo Bañulo y Kistermacher, que era el preparador físico, fue un adelantado, ¿no? Kistermacher fue un adelantado en muchas cosas. Nosotros tuvimos en esa Copa Libertadores 2 semanas concentrados en Los Aromos, pero hacía venir a la familia, teníamos reuniones familiares, yo te digo una cosa, a veces me iba para casa y le decía a algunos muchachos que compartimos de esa época, me iba amargado, no porque llegaba a mi casa, pero porque no quería irme de Los Aromos, claro. La verdad no quería irme. La pasaba bien ahí. Impresionante, impresionante, sí. Todo para distraerse, ¿qué hacían? Bueno, teníamos de todo, habíamos inventado campos de golf, después deportes de fútbol, en vez de con la mano al voleibol jugábamos con el pie, claro. Y teníamos deporte, o sea, de todo un poco, pero más allá de eso, como delegación a veces íbamos al cine también, salíamos, teníamos, pero todo una organización impresionante, ¿no? Y teníamos la distracción, pero juntos. Claro. Y la verdad que creo que lamentablemente se ha perdido todo eso. Claro. ¿Y en qué momento se dieron cuenta que podían ganar la Copa Libertadores? Bueno, nosotros creo que ya al pasar la primera fase, que fue dura, y empezar ya con la primera eliminación, ya creo que cuando Fernando hace aquel gol allá en San Pablo, creo que ahí nos dimos cuenta que estábamos para campeonar. Igual después venían cuartos, después venían semis, pero la gente fue algo increíble. Yo sé que la gente va ahora también, pero era diferente. Era diferente porque hasta en los talú, antes había talú, sí, claro. Hasta casi alrededor de la cancha la gente estaba. Sí, sí. Y la verdad que fue algo impresionante. Parecía que vos jugabas con la gente al lado. Y estar en ¿Eso lo sentían ustedes, los jugadores? Sí, sí. Pero lo sentíamos a favor, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y bueno, hay veces que te puede jugar algo en contra, pero generalmente si nos pasaba algo en contra, que siempre fuimos ganando, siempre empezábamos ganando, ya era imposible ganarle a Peñarol en esa etapa, ¿no? ¿Por qué? Porque se había acrecentado la hinchada, la gente en la calle mismo, protegía a los jugadores. No, era algo impresionante. Yo creo que cambió un poquito, ¿no? Sí. A lo que era antes la gente a lo que es ahora. Yo me acuerdo que igual clásicos,
compartíamos la misma tribuna Peñarol y Nacional y no había problema. La Amsterdam, ¿verdad? La Amsterdam. Pero bueno, ahora viste que está todo muy medido, o sea, Peñarol juega con su gente en su casa, Nacional también. Pero bueno, ya te digo, a mí, entrar con 70.000 personas al estadio era impresionante. ¿Y cómo era Bañulo? ¿Qué recordás de él? Bañulo era un tipo muy de grupo, muy familiero, una persona que se preocupaba cómo estaba. También era muy psicólogo en el sentido de que si vos podías venir un poco pasado, en el sentido de que a veces las complicaciones familiares, a veces algunos de los matrimonios, yo no estaba casado todavía, y junto con Kinstermacher hicieron una dupla impresionante. Íbamos contentos. Aparte teníamos secuencias de salir con nuestras esposas o novias. Me acuerdo que en la antigua Pasiva que estaba frente a la universidad ahí en 18 de Eduardo Acevedo, por ahí había una Pasiva que nosotros la habíamos alquilado, íbamos con nuestras señoras, iban con sus señoras y con las novias y compartíamos comida entre todos. Por eso digo que creo que Peñarol en ese 82 fue muy familiero y todos estaban pendientes de cada uno. Y entrábamos a la cancha y la verdad parecía que vos corrías por un familiar tuyo. Y fue algo muy, sumó mucho para el grupo. Y lo coronaron con el título en Tokio. En Tokio fue algo increíble porque cuando se gana, me acuerdo que Atilio Garrido, me acuerdo que sale por el hotel diciendo que Defensor había perdido acá con Huracán Buceo. Y claro, nosotros llegábamos porque no teníamos la posibilidad de salir campeón uruguayo, pero al perder Defensor, que era que peleaba con nosotros, después del partido nos dijo que había perdido y nosotros empatando cuando llegáramos, éramos campeones. Y bueno, entonces ahí nos pusimos todavía mucho mejor para completar esa triple corona que hasta ahora no se ha hecho, ¿no? Sí, ¿no? Y han pasado unos cuantos años. Unos cuantos años y bueno, no sé, ojalá que uno lo pueda ver, claro, ¿no? También, claro. Pero está complicada. ¿Cómo se dio la posibilidad de pasar al fútbol español, al Sevilla? Bueno, después del 83 perdimos la final. Claro, con Gremio. Claro, con Gremio perdimos la final. Ya ahí empezó a abrirse un poquito ya todo el plantel, muchos habían transferencias. Fuimos a hacer un cuadrangular que todavía estaban las copas Teresa Herrera, la Copa del Rey, algo así, no me acuerdo bien cuál era una copa que fuimos, y fui con Peñarol, ya Fernando jugaba en Boca, había pasado también, porque eso fue en el 84, que yo me fui de Peñarol. Sí, había pasado la lesión, ¿no? Había pasado la lesión y bueno, jugamos un cuadrangular ahí, me fue bien y bueno, el Sevilla averiguó y fui a préstamo y tuve casi 2 años, 1 año y medio, 1 temporada y media tuve en Sevilla ahí, en un préstamo que la verdad que estuvo lindo, muy lindo porque fue un fútbol durísimo, pero linda experiencia. Hablábamos hoy de tu debut. Sí. Accidentado. Sí, con Ocono era, ¿no? Tomás Nkono, el camerunés. Sí, camerunés. Sí, un golero bastante duro, como aquel Schumacher, el alemán, que era duro, que salían y no miraban otra cosa. No, miraban el jugador primero y después la pelota. Y bueno, fue una pelota dividida ahí que yo me anticipé y puse una plancha fea y bueno, me expulsaron en mi debut. Pero bueno, ahí me tuve que comer un par de partidos y después volver a la actividad. Pero fue una experiencia que venía bárbaro, venía bien, la gente bárbaro, todo bien, pero después que me expulsaron ya... Cambió el ánimo. Cambió el ánimo y a veces yo nunca pensé que los silbidos te hicieran caer, ¿no? Porque te chiflaban y te pegaba el silbido en la nuca y era complicado. Recordabas recién que era tu segunda expulsión, que la anterior fue en un clásico. Y la anterior fue en un clásico. Fueron 2 expulsiones muy amargas, porque en un clásico también le hice gesto a un línea, después de haber hecho un gol, le hice un gesto como que me estaba metiendo la mano en el bolsillo, ¿no? Y bueno, el Chino de Rosa ahí
vino y me dice, Miguel, te tengo que expulsar porque le dijiste ladrón. ¿Cómo le dije ladrón? Estamos a 40 metros, pero le hiciste el gesto de que te estás sacando la plata. Pero eso no es decir ladrón, porque no le dije ladrón, le hice el gesto nomás. Y bueno, y justo íbamos ganando y empatamos, imagínate también, ¿no? La gente, tus compañeros, lo peor que te dice, que te digan, está bien, Miguel, igual, es lo peor que La mirada de Bañulo cuando La pasó. mirada de Bañulo, salime adelante, no sé, salime adelante, por favor. Pero bueno, después tuve otras lindas. Claro, sí. Bueno, tu nombre quedó, por ejemplo, en la historia de la selección, ¿no? Con aquel gol en la final con Brasil. Sí, Eso debe vos haber sabés sido. que yo creo que desde que hice el gol hasta la fecha, en los 23 de agosto, entre el 22 y el 24 de agosto me están llamando todos los periodistas, que la verdad que les agradezco, la verdad. Pero yo enfatizo mucho esa selección hecha de la nada, ¿no? Claro. Hecha de la nada. Y también como uno, yo no digo que ahora no, pero digo como uno por la selección hacía o hace lo que más puede, ¿no? Y la verdad que nosotros había conflicto acá ya en la AUF, dejaban citar a un jugador solo de Peñarol y a un jugador solo de Nacional, que en este caso fui yo, de Peñarol, y fue el Murmullo Perdón. Y bueno, y pudimos ir 2 semanas, pero en esas 2 semanas, como yo estaba jugando el campeonato uruguayo con Peñarol, yo tuve una pequeña lesión que me impidió jugar hasta la semifinal y después la final. Y bueno, la verdad que fuimos a una Villa Olímpica que hoy debe ser una de las mejores de Sudamérica, capaz, que está en Caracas. Porque ahora jugaron en el Brígido Iriarte la selección. Sí. Y bueno, pero cercano ahí en Caracas, una Villa Olímpica espectacular. ¿Y en esa época qué? Bueno, no, pero tenía 3 edificios de alto nivel, pero tenía 3 edificios en construcción. Y los 3, ¿dónde fuimos nosotros? A los 3 edificios de construcción. Y imagínate, no había cortina, no había revoque en las paredes, teníamos que subir, no había ascensores. Pero bueno, tenías una cama para dormir y después tenías la comida y todo lo demás. Claro. Y lo hicimos igual. Tavares, la verdad que es un fenómeno. Lo organizó de tal manera que nos sintiéramos bien. Y después nos venían ¿cómo se dice? Las revistas de que si salíamos campeones íbamos a la Olimpiada. Claro. Y sí, era así. Pero todo el conflicto que tuvo la AUF, no pudimos ir después de haber salido campeones, y fue Brasil en nosotros que había salido vicecampeón. Perdió, claro. Pero bueno, todos ilusionados por ese tema y queríamos ganar. Y bueno, y así fue, ¿no? La verdad que mis compañeros hicieron todo. Uno, más allá de que pudo haber hecho el gol, ¿Qué es lo que queda? El gol, sí, aparte en la final contra Brasil, ganás 1-0. Sí, y ayer justo comentaba porque yo justo tengo al hijo de Víctor Puga, que Víctor fue el que me dio el pase de gol. Yo trabajo con él y aparte lo dirijo al hijo de Víctor en donde estoy trabajando. Y resulta que ayer hablábamos y decíamos de la jugada, que solamente un jugador como Puga pudo haber hecho esa jugada, porque ese día nosotros estábamos muy mal heridos, yo estaba lesionado, ya iba a cambiarme Tavares para el alargue. Y faltando 5 minutos hace esa jugada fenomenal que me deja solo frente al golero. Y bueno, muchos me decían, Miguel, qué bueno la tiraste ahí, y yo le decía a los periodistas, sí, la verdad que la tiré ahí arriba, le apunté justo al único lugar. No, era al otro palo, porque estaba más fácil. Pero le pegué fuerte porque estaba mal con la pierna. Y resulta que me sale ahí al ángulo, increíble. Pero la gestación de todo fue algo impresionante, porque me acuerdo todavía. Antes de la mitad de la cancha fue, ¿no? Bueno, Edgardo Martirena, que había entrado por el Charlie Batista, que era el lateral, él corta una pelota, que fue fundamental esa pelota, pero si hay VAR me parece que lo anula, porque él la corta con la mano. Corta con la mano y los brasileros levantan la mano pidiendo el Hans. Y en ese momento le da a Víctor que era un rayo Yo siempre a Puga lo comparé con Ronaldinho.
eran los pocos jugadores que miraban para un lado y te la pasaban para el otro. No había mucho en esa época. Pero no era porque miraba para allí, te la pasaba a vos para el otro lado y te la dejaba de cara al gol. Sí, sí, sí. Y bueno, a mí me la dejó de cara al gol y si no lo hacía me tenía que agarrar con Víctor y con todos mis compañeros. Y bueno, ¿y qué fue eso? Eso marcó tu carrera, sin duda, ¿no? Bueno, sí, la verdad que tuvo un presente o sea, un futuro muy importante para mí, y más por ser la primera vez que jugás en la selección y aparte yo en la semifinal hice los 2 goles Con también. Guatemala. Con Guatemala, Claro. que fue Brasil fue difícil, pero Guatemala fue algo impresionante, también parecían los brasileros mismos, unos jugadores impresionantes. Y bueno, ganamos 2-1, hice los 2 goles y pudimos salir campeones, pero ya te digo, fue algo muy difícil. Claro, sí, después el bajón de no ir a los Juegos Olímpicos. Ah, eso fue algo increíble, porque aparte de ver las revistas, nosotros estábamos en edificios que no había ascensor, no había nada, solo camas nomás, buenas, pero solo eso, a estar todo electrónico, porque fueron en Miami, fueron los Juegos Olímpicos, y bueno, ese año igual llega Brasil a la final con Francia, ¿no? Que creo que la gana Francia en la Olimpiada esa. Y en el 83 por una lesión no fuiste a la selección de Borrás. Sí, a la Copa América. Yo vine y fui citado con Borrás, la misma lesión todavía seguía en mí. ¿Cuál era exactamente? No, fue un pequeño desgarro. Ajá. Que claro, era semifinal y final, no podía decir que no. Aparte el maestro me dice, Miguel, tenés que jugar. Y bueno, yo le dije, sí, quiero jugar. Vine a pasear, no puede ser que venga a pasear al Panamericano. Y bueno, jugué, se me agravó un poquito y después cuando volví, fui citado, parecía que estaba bien, pero en la primera de cambio, ahí tuve el problemita de vuelta, se me abrió de vuelta la herida y yo me acuerdo que fue el pelado Santelli, fue el lugar mío. Pero bueno, hubiera sido una linda también experiencia haber salido campeón de América en el 83. ¿Qué destacás de tu pasaje por Grecia? Bueno, yo creo que fue, así como Peñarol, la mejor parte también de mi carrera, ¿no? En Grecia me adapté más rápido al fútbol europeo, en otra posición. Yo cuando fui a España fui de 9 de punta. Y ahí me acuerdo que se marcaba mucho con stopper y la agresividad era muy fuerte y la verdad que no me hallé, no tenía espacio, pero después un entrenador griego me hizo poner un poco más de atrás y la verdad que me fue muy bien, ¿no? A la postre tuve casi 5 años, ¿no? En temporada y la verdad que el Levadiakos de ser un equipo que subía y bajaba, tuvimos chance de clasificar a aquella UEFA, que era antes, ¿te acordás? Claro, sí. Pero claro, el primer partido nos toca con el Napoli. Y bueno, en el Napoli empatamos 0-0, el Napoli de Maradona. Y después allá nos hicieron 5 goles. Pero bueno, pero fue un logro importantísimo para un equipo que siempre estaba acostumbrado a jugar en la B. Claro, sí. Y vivir en Grecia debe ser una experiencia importante también. Bueno, sí, vivir en Grecia, después que uno se adapta, y yo en este caso le tengo que agradecer a mis hijas, porque eran chiquitas, una tenía 10 meses y la otra tenía 1 año y medio. Y me acuerdo que el presidente me las puso en un jardín y yo aprendí el griego de ellas, porque a los 3 meses yo les hablaba en español y ellas me contestaban en griego, entonces me explicaban qué eran las cosas. Y bueno, escuchando, yo al año me perfeccioné. Aparte, me gustó hablar en griego, me gustó el idioma, más allá de que lo hablas ahí nomás, Sí, lo hablas ahí. Sí, claro. Y bueno, pero mirá que justo tengo una anécdota con mi señora, porque yo cuando llegué a Grecia, a los 2 meses me quería ir, porque no entendía nada, y yo con el inglés no andaba mucho ahí, y me acuerdo, me dice, ¿te querés ir? Me dijo mi señora. Sí, me quiero ir. Bueno, nos vamos. Entonces, espera, te voy a mostrar esto. Me mostró el papel del contrato que tenía en Rampla, que en ese entonces me había ido de Rampla, y me mostró el contrato que tenía en Grecia. ¿Estás seguro, no?
bueno, está bien, me quedo. Cifras similares eran. No, y me quedé. Y la verdad que fue una decisión muy importante que me ayudó mi señora a permanecer mucho tiempo y bueno, hoy voy a Grecia y es como si estuviera acá en Uruguay, ¿no? Claro. Con el idioma, compañeros, amigos, y la verdad Claro. que muy contento. Bueno, y después del final de tu carrera como futbolista, ¿cómo siguió la vida? Bueno, yo después volví, tuve un tiempo en Cerro, jugué en Cerro un tiempo y después me fui para el 15 de noviembre de Jaú, En Brasil. en Brasil. Y bueno, ahí ya cerré mi carrera. No es que la haya cerrado, sino que jugué un tiempo ahí, un año más o menos. Después me vine y ya me empecé a estudiar el curso de técnico y me recibí en el año 99 y ahí empecé a trabajar un poco en las divisiones juveniles de Progreso con Herardo Cócaro, que estaba también ahí, en primera división y juveniles. Y bueno, pero me picó un poquito para jugar. Y me acuerdo que en ese entonces en Progreso se habían caído algunos delanteros por lesión y me dijo Cócaro que había agarrado el primero y me dice, Miguel, no te animás a venir. Y bueno, jugué un rato ahí. ¿Cuántos años tenía? Ya tenía 38 años. Ajá. Y ahí sí, ahí terminamos la B. Lástima porque ese año habíamos salido segundo y ya viste que ahora suben los 3 primeros. Bueno, los 2 primeros y después Sí, hay hay un un repechaje. sí. Y bueno, pero en ese entonces salimos segundos y no pudimos subir. Y bueno, y ahí sí ya decidí dejar en Progreso mi carrera como profesional. Después me fui 2 años maravillosos al River de San José, ¿no? Porque la verdad ahí encontré también otra familia muy importante en el River de San José que me hicieron vivir cosas muy lindas, ¿no? Claro. Pero tuve 2 años y ahí sí, en el año 2000 dejé el fútbol. Año 2000. Y No, dejé el fútbol como futbolista. como futbolista. Ahora lo hago, chiveo un poco nomás. Claro, en los senior. Sí, como señor. Y bueno, y contame qué es lo que haces actualmente. Bueno, actualmente estoy trabajando en uno de los mejores clubes de Sudamérica, que es el Carrasco Lawn Tennis, la verdad. Hace 16 años que estoy ahí. He tenido una vivencia espectacular. Algo que quise hacer en el fútbol profesional, que no lo pude hacer, permanecer tiempo para trabajar con juveniles. Lo he hecho ahí en el club y me ha permitido trabajar en juveniles, con niños, con la mayor, con veteranos y la verdad que eso me dio una autoestima importante y la verdad que hoy por hoy sí, la verdad te digo, ni Peñarol ni Nacional me sacan de ahí, porque es un club maravilloso. Estás cómodo, claro. Muy cómodo. Y han surgido jugadores que han llegado al profesionalismo. Bueno, caso Forlán, Diego, Papelito Fernández, Andrés Rodríguez, bueno, y muchos más, ¿no? Que han pasado. Actualmente Bruno Abate, que él hizo todas las juveniles con nosotros ahí en el club y hoy está trabajando en Uruguay, está jugando en Uruguay Montevideo, un jugador de 20, 21 años. También multicampeón ahí en el Carrasco Lawn Tennis. Claro. Y todos los que pasaron, ¿no? Por eso te digo, es un club ejemplar que hoy todos los entrenadores que trabajan ahí, la verdad que son especiales y las condiciones que te da el club, ¿no? Hoy como entrenador, capaz que vas a un equipo y tenés que estar pidiendo pelota, todos los materiales, pero la logística que tenemos ahí es impresionante. Uy, ¿te acordás de algún zaguero, alguna patada que te hayan dado en tu sí, carrera? Ahora lo tengo de juez en la Liga Senior. ¿Quién? En Ricardo Aja. Ricardo Aja, el papá de... ahí está. Sí, Ricardo en un clásico, creo que iban 6-7 minutos allá contra la Olímpica, salió, y bueno, tuve fractura de tobillo, no muy fuerte, pero tuve una fractura de tobillo que cada vez que nos encontramos como él como juez y yo como jugador, nos reímos un poco,
porque la verdad es un fenómeno el flaco. Ujú. Y pero bueno, ese es unos lindos recuerdos. Triste en el momento, Claro. pero lindo recuerdo. ¿Y qué te dice de la patada Que fue a la pelota. que fue sin querer? Sí, sí, le digo, pero la pelota de tenis fuiste, porque el tobillo es como la pelota de tenis. Le digo, no fuiste a la pelota a la otra. Pero bueno, está. Son Nada, no me dice anécdotas. nada. Ujú. No me dice nada, solamente embromamos y nada más. Bueno, ¿qué te dejó tu trayectoria en el fútbol como jugador? De tu Bueno, mi carrera? trayectoria en el fútbol me dejó algo muy impresionante, ¿no? Que yo sé que en la actualidad, voy por la calle, no te conoce nadie, actualidad joven, digo, ¿no? Ujú. Pero gente más o menos de mi edad, a los que pudieron ver todas esas épocas, tengo anécdotas no, pero tengo saludos importantes de la gente, ¿no? Claro. Recuerdan todo lo que vos recordaste. Por ejemplo, Peñarol, selección, trayectoria. Incluso la otra vez iba con mi nieta y le dijeron, señorita, ¿la puedo saludar? Y quedamos así los dos, ¿no? Pero un señor muy, muy elegante, muy bien. Y dice, sí, sí, me llamo Luzmila, le dice. Entonces, ¿sabe por qué la saludo? Porque usted va de la mano del último campeón uruguayo, campeón de América y campeón del mundo, el señor Miguel Peirano, le dijo. Entonces, la verdad que eso, a mí esa trayectoria siempre es un aliciente y es como un mimo, ¿no? Claro. Eso me ha dejado el fútbol profesional. De parte de la gente y de parte del club, de Peñarol o de la AUF. No, todo bien, todo Ujú. bárbaro, bien, sí, sí. Cuando puede, Peñarol nos recuerda, cuando puede, está muy, muy ajetreado ahora Peñarol, entonces, pero cuando puede nos recuerda y la AUF también, pero en sí no me baso tanto en eso, me baso más en la gente. Claro. Que un día me dijo mi padre, que no te señalen con el dedo. Y la verdad que he logrado eso y la gente muy bien conmigo.